¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Fer Grajales y este es el relaunch del podcast de AltMX. La verdad no lo tenía planeado, no lo tenía pensado hasta ahora o quizás hasta ayer. Justamente ayer me tuve un accidente automovilístico y básicamente estaba esperando en un semáforo para cruzar una avenida y cuando me tocaba avanzar un coche se pasa el alto y me impacta del lado derecho, en la puerta de atrás del lado derecho. Yo creo que el güey iba como a, ¿qué será? Unos 40 kilómetros más o menos. El madrazo, pues no diría que estuvo súper fuerte, pero la neta sí me madreó un poco. Y no sé, quizás estoy aquí por eso, quizás estoy aquí porque ha sido un año fantástico. A pesar de todo, ha sido un año increíble. He conocido mucha gente, muchas personas muy interesantes. He colaborado en proyectos increíbles y no sé, allá van varias personas que me decían que por qué yo no había hecho un podcast o por qué no he sacado música o etcétera. Y la verdad es que pues no había tenido ganas, no había sentido la necesidad de hacerlo. Sin embargo, hasta hace algunos meses me empezó como a dar la espinita de querer hacer algo y justamente la mayoría de este año creo que he estado experimentando con crear contenidos de diferentes formatos, maneras, ¿no? Y para mí personalmente ha sido un año de exploración, de creación y de exploración. Al principio de año, al principio de este año lancé un cover de una rola de BDI, fue la banda de Liam Gallagher cuando se separó de Oasis, cuando Noel y Liam se separaron y siempre me mamó ese proyecto como alternativo a Oasis y bueno, saqué un cover de una rola que me gusta mucho, ahí está en YouTube. Y recientemente empecé a hacer reels donde toco la guitarra con una pieza musical y la verdad es que lo he hecho por diversión, o sea, como que muchas veces mi approach a la creatividad ha sido muy como sin expectativas, ¿no? Y me gusta mucho cuando la creación se da de manera espontánea porque si algo me he dado cuenta es que cuando yo intento hacer algo o creo algo y lo hago sin pensarla tanto es cuando me sale bien, pero cuando me pongo como a planear y a planear y a pensar es cuando por más chingón que quiero que algo me salga, simplemente no me sale. Y quizás la creatividad es muy así, ¿no? La creación es espontánea, se siente el resultado, los resultados más real cuando es espontáneo. Pero sin embargo, sí entiendo que a huevo siempre tiene que haber planeación, siempre tiene que haber una visión y un resultado que va a fluctuar, que va a ser diferente, vaya, a lo que tenías en tu mente, ¿no? Y siempre, y bueno, con muchas personas he platicado, muchas personas creativas que he platicado, siempre llego siempre les digo esto, que el crear es una negociación, ¿no? ¿A qué me refiero con una negociación? Son tres partes. La primera, creo que es obviamente tener esa visión, tener ese sueño, ¿no? Y está chido tener la visión, cómo visualizar, cómo quieres que se sienta, cómo quieres que se vea eso que quieres materializar, ¿no? Esa rola, ese poema, esa pieza de contenido, ese reel, etcétera, ¿no? Chingón, ahí lo tienes en tu mente. Y luego cuando pasas a la etapa de la creación, de la producción, pues bueno, vas a intentar hacer algo con lo que tienes, con las herramientas disponibles en el momento. Que también, obviamente, todo mundo tenemos limitaciones, tanto de recursos como de herramientas, etcétera. Pónganle.
Y cuando yo tengo limitaciones, o inclusive hasta cuando me pongo limitaciones, tener una limitación para mí representa que quiero, o más bien, el tener limitaciones creo que te hace más creativo, porque al tener barreras o al tener ciertos márgenes de maniobra, eso te empuja a aprovechar y exprimirle al máximo todos los recursos y herramientas que tengas a tu disposición, por lo cual te hace más creativo, ¿no? Entonces es la parte de producción, y al final tenemos esa parte del resultado, ¿no? El producto final. Y digo que es una negociación porque esas tres variables hay que entender que lo que estaba aquí jamás va a ser igual a tu producto. O sea, está cabrón. Y se vuelve un acto como de autoaceptación, ¿no? Cuando uno crea, estoy hablando de cuando uno crea algo, cuando uno produce algo, una pieza de contenido, una pieza de arte, una canción, una imagen, etcétera, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay mucha gente que viene al estudio a grabar voces, ¿no? Y o cantan o vienen a grabar una voz en off o un podcast o lo que sea, y a lo mejor es la primera vez que lo hacen, o a lo mejor no están acostumbrados a esta onda de la grabación. Y muchas veces me ha tocado que les impacta escuchar su voz a través de un micrófono y a través de unos monitores. Se impactan y me dicen, es que yo no sabía que yo me escuchaba así, ¿no? Que yo hablaba así, que yo hacía esto, bla, 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 bla. Y por lo general siempre tienden a la autocrítica, ¿no? Y vale la pena, siempre les pongo como un alto, ¿no? Les digo, a ver, güey, espérate. A ver, güey, es que así hablas, güey, así cantas, ese es tu timbre de voz, así eres, güey, y está bien, y está bien no sonar al 100 y no tener la voz perfecta. Nunca vas a poder alcanzar la perfección, nunca. Es más, creo que la perfección es real, eso que dicen de que la perfección puede llegar a matar el arte. Y entonces les digo, pues bueno, o sea, está bien que no busques la perfección, más bien busca la excelencia, ¿no? Que creo que la excelencia ahí sí creo que vale la pena dar y hacer lo más que se pueda por eso que estás creando. Ahí creo que vale muchísimo la pena chingarle y repetir y estar ahí moviéndole y creando y experimentando para lograr el mejor resultado posible, para que se acerque a eso que tienes ahí, que tenías en tu mente. Pero entiende que lo que estaba en tu mente no va a ser igual, simplemente no puede ser lo mismo, ¿no? Y hay que entender eso, hay que tenerlo bien presente, y cuando tienes eso bien presente ya ves tu creación, ya ves el arte, lo ves todo de una manera, desde un punto de vista bien diferente, porque ya no estás intentando comparar lo que es versus esa idea idealizada de lo que querías, ¿no? Se vuelve la creación, ahí es donde la creación creo que se vuelve realista. Y no sé, a veces se nos olvida, ¿no? A veces es bien fácil meternos en los detallitos, en muévele aquí, quítale acá, bla, 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 bla. Sí, está chido, pero hay que moverse de esa parte, y intentar aterrizar este pedo, no quedarse volando, ¿no? Y para mí eso es la creación. Para mí eso es una parte fundamental de crear. El más allá de perfección, simplemente hacer. Y hay mucha gente que como que choca con esa idea, ¿no? Porque siguen con esa programación de querer hacer las cosas perfecto, y la realidad es que mientras más se esfuerzan por hacerlo perfecto, pues más se vuelve una cagada, ¿no? Por así decirlo. Y pues nada, esta era una primera entrada a este podcast
que la verdad es que no sé de qué se va a tratar, no sé si voy a hablar me gustaría que fueran como filosofadas muy espontáneas. A veces voy a hablar de música, a veces voy a hablar de otras cosas. ¿Por qué lo hago? La verdad es que no tengo una razón. Simplemente lo hago porque quiero y porque puedo, porque me siento que esto me ayuda a externar ciertos pensamientos que quizás exista la posibilidad de que a alguien le sirvan. Y yo siempre les digo a mis amigos y clientes que pues, toma lo que te sirva y lo demás descártalo. Y bueno, eso fue todo por esta vez. Gracias por escucharme y nos vemos a la próxima.